Bienvenidos nuevamente a lo que viene siendo el proceso de funcionamiento de los sistemas de calefacción y sistemas de aire acondicionado de los modelos Cavalier y Sunfire partiendo del año 1995. Bueno, señores, vamos a aprovechar esta quinta parte para hacer una explicación de cómo está distribuido, cómo está representado en el vehículo la información que nos presenta el fabricante, en este caso, en este diagrama. Ya en los videos anteriores aprendimos a cómo interpretar cada uno de estos componentes, cómo están sus conexiones y cómo funcionan tanto en la configuración de instalación como en el proceso de funcionamiento de cada uno de sus partes electrónicas. Entonces, aprovechando que tenemos, por decirlo así, como un banco de prueba en este sector, entonces vamos a hacer una explicación puntual de lo que está representado en este diagrama con lo que está representado en todo lo que viene siendo los ramales del vehículo. Recuerde que en el caso de los vehículos o en el caso del Cavalier, siempre van a haber varios ramales a lo largo del vehículo. Por decirlo así, en el caso del Cavalier tiene un ramal para los faros, un ramal para el motor, un ramal para el tablero, un ramal para la carrocería, un ramal, vamos a decirlo así, el sistema de refrigeración y aire acondicionado también tiene su propio ramal, y tiene, por lógica, otro ramal igual de pequeño que está ubicado en la conexión del tanque de combustible. Entonces, tenemos ya definido nuestra fusiblera del motor, tenemos nuestra fusiblera del tablero, tenemos nuestro panel de instrumentos, y de por sí entonces vamos a hacer referencia a todo esto. Actualmente conversamos que venía una línea desde la batería hasta la fusiblera del tablero, alimentaba el fusible, un fusible de 30 amperios que está en la ubicación BLO. De la misma forma, este fusible alimentaba un relé que también está ubicado en la fusiblera del motor, que alimenta nuestro motor soplador. Ahora sí, si podemos observar que tenemos la ubicación BLO y tenemos por nombre de relé motor soplador, ya automáticamente por información que tenemos en la tapa de la fusiblera podemos observar que tenemos la posición BLO, y en la parte de los relés tenemos nuestro relé de motor soplador. En nuestro relé del motor soplador, o todos los relés, independientemente del que esté acá, de por sí el fabricante nos estipula las alimentaciones a la bobina de relé y la distribución o las conexiones que están en la parte de conexión o puente. De por sí él nos representa todo esto de manera directa, pero originalmente, ¿verdad?, en lo que viene siendo el relé como tal, la representación en lo que viene siendo este circuito sería algo así, en forma de X. De por sí acá nos dice que esta vendría siendo 8.5 y 8.6, y acá de por sí esto sería 8.5, 8.6. Y de igual manera, en esta posición que tenemos 30 y 8.7, entonces nos quedaría 30 y 8.7.
De esta forma es que está representado esto así: 85, 86, 30 y 87. Ya entendiendo esto, entonces nos indica, siguiendo este punto de vista acá, nos dice que desde este fusible hay un cable que llega al al terminal número 30 de nuestro relé, y una vez que haya esa activación, la corriente va a seguir fluyendo hacia nuestro motor soplador, que en este caso indica que es un cable morado o púrpura. Si ubicamos el relé, entonces nos indica que este viene siendo la posición 30. Por lógica, tenemos acá la posición 87. Recuerden que el fusible es una protección de este sistema por si en algún momento existe un corte en la cablería, nuestro motor empieza a trabajar mal o en su defecto crea un problema eléctrico el motor. El fusible, al quemarse, protege que ese corto que hay en algún punto de la cablería, bien sea en el motor o dos cables que hacen corto, esa es la forma donde él va a proteger todo el sistema, que ese mal funcionamiento, ese corto no avance. Una vez que esto se quema por alguna causa, entonces hay que hacer una revisión, principalmente en los componentes eléctricos, para ver si esto sigue funcionando. Si se vuelve a quemar, entonces la revisión tiene que ser más profunda, en este caso en la parte interna del ramal. Entonces, al nuestro relé activarse, la corriente sale desde este punto, sigue su camino hacia esta dirección, sale de lo que viene siendo la fusiblera, pasa por el conector principal, hace un recorrido a la parte interna de la carrocería, pasa por encima de la consola y se distribuye por este circuito de acá. De por sí, este ramal viene bien representado, viene con su organización hecha por parte del fabricante para proteger lo que viene siendo las líneas de alimentación y estética, por decirlo así. Entonces, en este caso, yo tengo esto así, es para representarlo bien. Una vez que nuestra corriente viene fluida, ¿verdad?, de parte de nuestro, por decirlo así, de nuestro relé, entonces me indica que entra a la posición B de nuestro motor, al conector de nuestro motor, por la posición B, y recordamos que es un cable púrpura. Al observar acá en dirección a lo que viene siendo el motor soplador, podemos observar que sí, efectivamente es un cable púrpura que está alimentando, en este caso, nuestra posición, nuestro circuito. Este vendría siendo el conector del motor, y si observamos, no sé si se logra apreciar allí, que tenemos el cable morado o púrpura en la posición B. Ya entonces podríamos decir que tenemos nuestra primera representación, coincide con lo que está acá. En el caso de la conexión A, que nos envía una conexión a la línea de distribución de velocidad por las masas negativas, entonces podemos observar que sí, efectivamente sale un cable que se comunica a un punto, cable anaranjado en este caso, que se comunica a un punto donde esta conexión viene hacia el circuito de resistencia, y de igual manera hay una conexión que se ubica al conector C2, que va hacia nuestro panel de mando o panel de control. Si observamos entonces el recorrido que hace nuestro cable A, que en este caso es anaranjado, observamos que
hay efectivamente un punto de conexión, hay una distribución que viene entonces, en este caso, a nuestra posición C del circuito de resistencia. Y si podemos apreciar que tenemos entonces en nuestro cable anaranjado la posición C. En este caso, este aparatico va colocado en la parte interna del soplador, al lado del motor soplador, de tal manera para que se vaya enfriando, ya que esto de por sí se calienta y él en el momento que está funcionando lo está enfriando. Ya definido esto, que viene hacia nuestro circuito de resistencia, entonces ya automáticamente viene uno al conector C2, que desde este punto lo seguimos y automáticamente observamos que llega al conector 2 por el terminal, en este caso el B, y observamos que sí, efectivamente viene siendo la posición B. Ya definido esto, automáticamente ya tenemos información de esta referencia. Tenemos entonces lo que viene siendo la distribución que hay por cada una de estas terminales del conector C hasta que sale a una masa de tierra o de línea post negativa. En este caso, ¿verdad? Una vez que el sistema está distribuyendo aquí, entonces quiere decir que por la línea E hay un cable negro que viene siendo, si observamos acá, que tenemos referencia con la posición E, este cable negro hace un recorrido y se regresa nuevamente a la parte interna de la cablería, pasa por encima del tablero, de la consola, perdón, y puede haber una conexión así como esta en diferentes ubicaciones de la carrocería que están conectadas a una masa negativa. Recuerden que les dije que todas las conexiones que se hagan a la carrocería del vehículo hacen una masa negativa, ya que desde la batería hay un terminal conectado al chasis del vehículo, lo que convierte la carrocería del vehículo en una masa general. Ya automáticamente entonces tenemos ya esta representación desde donde se está alimentando nuestra línea negativa hasta este punto. De igual forma, en la parte de relé tenemos una conexión en algún punto específico de nuestro ramal, donde ya por decirlo, el 8.5 o el 8.6 están conectados a una masa negativa. Ya lo único que nos quedaría es definir la alimentación de este relé para que active nuestra bobina y alimente nuestro motor soplador, porque ya tiene su línea negativa. En este caso podemos observar que en la fusiblera del tablero hay un fusible en la posición HVAC, fusible de 10 amperios, que alimenta nuestro circuito, nuestro panel de control, que es la entrada, que llega a la posición C del conector C3, y en este caso nos indica que la corriente, a diferencia de acá, que es una corriente continua, en este caso no lo es. Nos dice que es una corriente, por decirlo, no continua, lo cual nos indica que trabaja con el encendido del vehículo. Entonces, quiere decir que de igual forma, desde la batería viene una conexión eléctrica hacia el sistema de encendido del vehículo, que por lógica va a llegar al conmutador. Al nosotros pasar el cilindro de la llave a la posición de encendido,
que alimentamos todos los circuitos eléctricos. Entonces esa corriente que llega hasta aquí primero, una vez que hacemos el paso, la corriente se distribuye, en este caso, hacia nuestro fusiblera del tablero. En este caso, por información que tenemos representada en la tapa, nos dice que el fusible está en la ubicación HVAC. Ya lo tengo acá colocado para hacer referencia. Entonces, ya automáticamente, desde este fusible hacia acá, es lo que nos representa esta línea. Nos dice que desde este fusible al conector 3 alimenta nuestro panel de control, que en este caso, entonces la corriente sale por este circuito, hace la función de la activación del, en este caso llegaría el conector C3, lo tenemos acá, y por lógica nuestra corriente va a estar en este circuito, pero esperando instrucciones del propietario al mando para hacer de por sí sus funciones. Una vez que nosotros hagamos el paso siguiente, entonces quiere decir que la corriente que está entrando, en este caso por el C, va a salir por el A. Entonces quiere decir que en este caso, al ingresar por el C, nuevamente la corriente, al pasar el switch, se va a retornar la corriente. En este caso, ingresa nuevamente a la carrocería, al ramal del tablero, pasa por encima de la consola, sale de la carrocería, pasa a través de este conector y entonces en este caso alimentaría, por decirlo así, si esta es la tierra, entonces alimentaría este sector, lo cual hace que la bobina se active y la corriente que viene desde acá fluya, y automáticamente ya nuestro motor soplador funcionaría. Al hacer los cambios de velocidades, todas las velocidades van a pasar por cada una de las resistencias que están aquí. En este caso, como lo pueden observar, ya tenemos cada una de las alimentaciones, y ya lo demás que queda puntualmente acá vienen siendo única y exclusivamente, por decirlo así, los otros cables que están en los conectores forman parte de otro circuito eléctrico, otro diagrama eléctrico, están aquí, pero de por sí estas son las indicaciones que nosotros necesitamos seguir para que nuestro motor soplador funcione. Independientemente de la cantidad de cables que haya, en un dado caso, vuelvo y repito, si tenemos problemas con nuestro motor soplador, si tenemos alguna avería para hacer que esto funcione, entonces estas son las indicaciones que tenemos que seguir a la hora de hacer un diagnóstico con todo lo que viene siendo el circuito. Otro punto que quería aclarar es que en algunas ocasiones, ¿verdad? Si ustedes observan que siempre suele pasar, de repente a algún propietario le ha pasado que cuando hace la activación, en este caso, en el panel de control, hace la activación del circuito, activa, por decirte acá, el circuito, pero el motor soplador no arranca, no funciona, entonces él lo pasa a la primera velocidad, a la segunda velocidad, el motor no funciona, lo pasa a la tercera velocidad, el motor no funciona. Ahora llega un punto donde lo pasa a la cuarta velocidad y el motor funciona. Entonces
una de las aclaraciones que quería hacer referencia es que si esto suele pasar o les ha pasado, eso quiere decir que ahí pueden haber dos cosas. La primera, que algunos cables acá en este terminal, o que en un dado caso este componente, este selector de velocidad esté dañado, o el más común, el más preciso, que esta tarjeta de resistencia se haya quemado. Cuando esta tarjeta de resistencia se quema, no tiene continuidad, ¿verdad? Por este sistema. Entonces la corriente están llegando aquí, pero no salen, no retornan. Están llegando, llegan, están llegando, bien sea a la posición D, a la posición A, a la posición B, pero no, como este circuito está malo, la velocidad no sale. Cuando hacemos el cambio a la posición 4, le dije anteriormente que como la corriente fluye desde este punto y hace un pase acá, entonces la corriente sale por este circuito, pero no tiene nada que ver, nada va a hacer con retornar para acá. Entonces ya ella lo que hace es llegar a este punto, alimenta un poquito para acá, pero sale acá. Y es lo que sucede acá. Una vez que la corriente llegó a este punto, se retorna por el cable anaranjado, y en vez de hacer este recorrido por otras conexiones a este circuito, solamente viene la corriente del cable anaranjado y alimenta de una vez nuestro motor soplador. Si en algunas ocasiones, vuelvo y repito, esto está pasando, quiere decir que este integrado, este componente, está dañado. Es más puntual que esto se dañe a que esto se dañe. Siempre pasa, siempre hay una que otra mala manipulación por parte del propietario, como de otras personas ajenas que no saben cómo funciona, pero es en pocas ocasiones. Y de por sí siempre garantizo de que estos productos son de excelente calidad, pero como todo, siempre se dañan. Va a seguir siendo productos de buena calidad. Bueno, señores, vamos a iniciar con lo que viene siendo ahora sí el proceso de interpretación y funcionamiento de lo que viene siendo los sistemas de aire acondicionado.